Buenos días, queridos hermanos. Los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Como dice la canción, ¿no? Él volverá pronto, muy pronto. Esa es la única esperanza que no podemos abandonar, sino aferrarnos a ella. Hoy seguimos con el libro de Marcos, capítulo 12, versículos del 38 al 44. Amén. Vamos a hablar de Jesús cuando acusa a los escribas y la ofrenda de la viuda. Vamos a orar primero. Bendito Dios, Padre Celestial, Señor, en esta mañana glorificamos y enaltecemos tu nombre, Señor, porque creemos que eres un Dios santo, único, poderoso y majestuoso, Señor. En esta mañana queremos darte la gloria y la honra, Señor. Necesitamos de tu Santo Espíritu, bendito Dios, para que nosotros podamos, Señor, entrar en tu palabra, comprender de ella, Señor Jesús, en este tema que es tan importante, bendito Dios, Padre eterno, misericordioso Dios, porque es un tema, Señor, donde la hipocresía, Señor, y la religiosidad, Señor, es, Padre Santo, bendito Dios, Señor, Dios mío, condenada, es, bendito Dios, acusada por usted, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Padre Santo, bendito Rey de la Gloria, y te damos gracias. Y en esta mañana, Señor, nos adentramos a tu palabra. Ayuda al predicador, ayuda a los oídos, ayuda, bendito Dios, a cada uno de nosotros porque necesitamos, Señor, de escuchar de ella en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dice, (38 al 44). 12. Marcos 12. Marcos 12, 38 al 44. Lecturamos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, y le decía en su doctrina, guardado de los escribas, que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en la plaza, y las primeras sillas en la sinagoga, y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas, y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. 41. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento, todo su sustento. Mira lo que pasa, ¿no? En el capítulo 3 de este mismo libro, cuando venimos estudiando, vemos que en el versículo 6 se juntan los fariseos y los herodianos para querer destruir supuestamente al Señor. Entonces, ellos se unen y desde ahí viene una larga disputa por los líderes religiosos querer avergonzar a Jesús o hallarlo en alguna trampa. Entonces, vimos el domingo pasado que Jesús le hace una pregunta. Ya vienen cambiando las cosas. Jesús hizo una pregunta, pero ahora viene y acusa directamente a los escribas. Y no vaciló
y no vaciló en condenar. Eso lo hizo en medio de la multitud. Agarró y les dijo, cuidado, guardado. Y le está haciendo una advertencia, guardado. Es decir, como yo te digo, guárdate de que vayas por este camino. Y tú tienes que guardarte, pues. Pero él está haciendo una advertencia, guardaos. Que se guarden. Y eso, para los judíos, es como que, y si nos tenemos que guardar de los escribas, imagínate qué quedará de nosotros. Porque dicen que para esa época, decían allá los judíos, pues en sus costumbres decía que si faltaban 2 personas a entrar al reino de los cielos, esos 2 puestos se los llevaba era un escriba y un fariseo. ¿Por qué? Porque eran supuestamente los más santos, eran los más catalogados para llevar esa corona. Pero Jesús dice que no, que se guarden de los escribas. Estas personas, como vimos una vez los escribas, hablamos de que ellos sabían de la ley, ellos tenían que hablar de la ley, predicar de la ley a las personas para que entendieran. Ellos eran abogados, vivían como jueces. Cuando había un problema, ellos juzgaban conforme a la palabra. Pero Jesús le dice que guardado de los escribas. Y en Mateo 5:20 también él le dice, y aquí abarca también a los fariseos. Él dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Mira por dónde vaya la cosa, ¿no? De lo que está hablando Jesús no es cualquier cosa. Él está haciendo una acusación, pero lo está haciendo con base. ¿Por qué advierte Jesús de los escribas, de los fariseos? Porque esta era una secta peligrosa para la predicación del evangelio, de la palabra del Señor. Esta eran gente que era muy dañina. ¿Por qué? Por sus prácticas religiosas. La práctica religiosa de los hombres valía más que lo que decía la palabra del Señor. Entonces, en Lucas 11:52, mira lo que dice, ¿no? Ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entréis. Y a los que entraban se lo impidisteis. Imagínate ya por dónde va, ¿no? De que era un obstáculo para que las personas entraran en el reino de los cielos. Eran estas personas. ¿Por qué? Porque no es igual ser un religioso que ser guiado por las cosas espirituales del Señor. No es igual. Entonces, estos escribas y estos fariseos le impedían entrar a las personas en el reino de los cielos. Le impedían. Y vamos a ver una cierta característica que da el Señor aquí, y la vamos a ver en el presente hoy en día. Hoy en día vemos lo mismo que hace miles de años ocurría, están ocurriendo. Siguen ocurriendo. Estas eran personas que buscaban la gloria de ellos. Ellos buscaban su gloria. Ellos no buscaban la aprobación de Dios, no. Ellos lo que buscaban era aprobar y mantener felices al auditorio donde ellos predicaban, donde ellos hablaban. No, ellos no buscaban la aprobación de Dios. Ellos buscaban siempre su gloria, sus ropas largas y esas cosas.
En Juan 12:43 dice, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Eso eran ellos. Gloria para ellos. Gloria. Ellos vinieron a hacer ¿qué? Vinieron a hacer ellos vinieron a ser como aquellos idólatras, como aquellos dioses. ¿Por qué? Porque apartaban a Dios y lo que decía el Señor, ¿para qué? Para ellos vivir conforme a sus costumbres y a sus cosas. Ellos usurpaban el lugar de Dios. ¿Por qué? Porque el único que merece alabanza, el único que merece adoración, el único que merece toda majestad es el Señor. El único. Entonces ellos querían como que pasar por encima de Dios. Y vemos que Jesús le dice, refiriéndose a ellos, la parábola de los labradores, que ellos querían quitarle aquella viña al dueño. Y ellos entendieron de que Jesús estaba hablando con ellos. Entonces, impedían la conversión de los demás. En Mateo 5:44, busquemos qué dice Mateo 5:44. Mateo no, Juan 5:44. ¿Qué dice? ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. Ellos impedían realmente la conversión del corazón del judío, porque la gente creían de que ellos eran eran los instrumentos para que Dios se manifestara, que Dios hablara. Eran los que tenían que dirigir al pueblo de Dios, porque Dios se acercaban a ellos. Pero realmente vemos que ellos lo único que les importaba era su gloria. Incluso no pudieron ver de que Jesús era el Rey, de que Jesús era el Mesías. Estaban lejos de lo que Dios quería hacer. Ellos no entendían nada de esas cosas. Y ellos anulan también el testimonio. Ellos anulan el testimonio de esa predicación. ¿Por qué? En Juan 12, 42-43, habla de la incredulidad de los judíos, ¿no? Y dice, con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él. ¿En quién? Creyeron en Jesús. Pero a causa de los fariseos, no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. Imagínense. Ellos impedían que las personas llegaran al Señor. ¿Por qué? Porque, ¿creen en Jesús? No entras a la sinagoga, no entras a los cultos, estás apartado socialmente y empiezan a ocurrir ciertos impedimentos. Y aún los gobernantes, dice, ¿no? Y entonces ahí es que dice también, porque amaban la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Ellos impedían. Y aún los gobernantes entendieron de que Jesús era el Mesías, de que Jesús era aquel que había de venir. Y estas personas que terminan haciendo, arruinan el ministerio del Evangelio.
¿Por qué? Porque como les dije, son aquellos predicadores que quieren ¿qué? Agradar al auditorio y mantenerlos ¿qué? Bonitos y gorditos, como dicen. Mantenerlos en paz, sin hablarle de pecado, sin hablarle de que si no se arrepienten se van a ir al infierno, porque lo dice su palabra, sino de que ellos buscaban era únicamente su bienestar. Era lo único que hacía. Sin embargo, que dice Pablo en Gálatas 1:10, que dice, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pablo lo sabía. Los discípulos de Jesús lo sabían. De que no era agradar al hombre. Hoy en día también pasa lo mismo. Hoy en día no hablan del pecado. Hoy en día no se habla del arrepentimiento. Hoy en día no se habla de tantas cosas, porque se va a ofender el hermanito y se va a ir. Prefieren que se vaya de la congregación a irse al infierno. Que se vaya, pero que tenga un conocimiento de que realmente está mal. Tú tienes la cápsula y le dices, estás mal, aquí está la cápsula. ¿Quieres tomártela sí o no? Ya, me la tomo. Sabes para dónde vas a ir. Pero si no le das esa cápsula, si no le dices a esa persona de que están mal, ¿cómo van a salir de su error? Y solo por el hecho de que, ay, no, a mí me traen los diezmos, ¿para qué voy a decir que la gente se vaya? No, hermanito, tranquilo. Si puedes hacer esas cosas turbias, Dios sabe que lo haces por una necesidad. No, están mal. El pecado se debe condenar, las cosas malas se deben condenar. Y eso eran los cerdos que le gustaban acostarse en el barro y bañarse en el charco. Ellos eran. Y le impedían a los judíos que vinieran a Jesús. Eran un peligro. Eran totalmente una banda delictiva. Que lo creemos de que van a andar, no. Eran con ropas bonitas, tenían buen vocabulario, eran personas que tenían letra, pero lamentablemente eran dañinas. Y Jesús muchas veces se lo decía. En Mateo 6:2 cuando dice, y cuando des limosna, ¿qué tienes que hacer? O cuando ayudes a alguien, Jesús nos decía que teníamos que nuestra mano derecha no sepa lo que hace la izquierda. Pero ellos tocaban trompeta. Ellos tocaban trompeta para que todos lo vieran. Dice también en el Mateo 6:5 que cuando ore, ¿qué tenemos que hacer? Cerrar la puerta y entrar y orar a nuestro Padre en lo secreto. Pero ellos se ponían en las esquinas, ellos se ponían en las plazas y oraban. ¿Para qué? Para ser vistos por los hombres. Pero su corazón estaba lejos de Dios, como lo dijo Isaías. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Lamentablemente. Y así se están formando hoy en día los cristianos. Así lamentablemente se están formando los cristianos. De que creemos de que esto es un club social, de que vamos a venir, ay, sí, jejeje, oh. No. Vamos a tener un contacto con el Dios Santo. ¿Y qué va a hacer de nuestras vidas cuando nos estemos delante de Él? 3 veces santo es. Entonces, estas eran personas que eran hipócritas. Y el Señor lo decía. Y si te pones a ver el capítulo 23 de Mateo, habla de tantos hay escribas y fariseos que diezman, hay escribas y fariseos que limpia lo de afuera del vaso
y del plato, pero por dentro están sucios. Hay, y hay tantos hay. Usted cuando lleguen en su casa lean Mateo 23 para que vean que con más, que es más específico. Es más específico. ¿Por qué hacían estas cosas? Todo por querer ocultar su sucio corazón. Ese era el único motivo. Y así creemos. Y así andamos en la vida como cristianos. Dios te bendiga, pero por dentro, ¿cómo somos? ¿Quiénes somos por dentro? Varón y esto, y nos queremos ser aquellos que no somos. Pero Dios lo mira todo. Entonces Dios no guarde caer en esa hipocresía. Porque eso no le agrada al Señor. ¿Acaso va a morar el Espíritu Santo en alguien así? ¿Va a morar? No va a morar. Es un hipócrita, es un costal de basura. Y no debería ser así. Deberíamos ser diferente en todo. ¿Por qué eran peligrosos esta gente? Porque lo que le dije, ¿no? Que limpiaban, no, vamos a limpiar fuera lo del vaso y lo del plato, y lo limpiaban bien limpiecito. Lo limpiaban. Pero por dentro, moho, bacterias, sucio, un pedazo de pan con moho, bacterias, sucio. Y el Señor se lo dijo, sepulcro blanqueado. Por fuera bonito, pero por dentro, putrefacción. Y lo que tú puedes ver cuando abres una, ¿cómo se llama? Cuando abres una urna, pues, cuando abres, ¿qué puedes conseguir? Pura bacteria, puras cosas, ¿no? Y porque son peligrosos, porque convertían a los demás en peores. Ellos convertían a los demás peores que ellos, lo dice la Biblia. En Mateo 23:15 lo dice. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorrer mar y tierra para ser un prosélito, que es un prosélito, ganar a alguien para una causa, ganar a alguien para una religión, ganar a alguien para un fin. Ese es un prosélito. Y sigue, ¿no? Un prosélito. Y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijos del infierno que vosotros. Imagínate, ¿por dónde va el asunto? Ya no son personas de que no, lo convertían en peores. Porque tú no me puedes hablar de mí, que no puedo andar en adulterio, cuando tú vives tu vida en adulterio, tienes 2, 3 mujeres. Y yo digo, no, Gregorio es el pastor, y si él lo hace, yo lo voy a hacer más. Porque él tiene más condenación que yo. Los convertían en eso. Metió en las ofrendas, se llevó un dinero. Yo también lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque la hipocresía de ellos contagiaban y aún hacía que las personas pasaran por encima de ellos. Porque no había una inducción correcta. Había no qué decir que inducción, un desastre total. Imagínate que convertía 2 veces más hijos del infierno que a ellos mismos. Personas que se crecían sin sentimiento, sin nada. ¿Por qué? Por ver ese espejo, por ver a ese tipo de líderes. Y eso es triste, eso es lamentable. Y es escaso de lo que ocurre hoy en día. No lo es. No lo es. Porque no hay importancia como debería ser a la palabra del Señor.
no hay la importancia, no hay aquel compromiso. No lo hay. Entonces parapeteamos todo, vamos poniendo maquillaje, vamos haciendo lo otro. ¿Y qué ocurre? ¿Qué ocurre realmente? Entonces, y eso es lo que pasa con la religión. La religión hace eso. Oculta el pecado, oculta lo podrido que tiene el ser humano. Lo oculta. Y eso es lamentable, eso es triste. Así es la religión. El religioso mira el pecado de todo el mundo, pero no mira su pecado. Condena a los demás, pero él hace lo que le da la gana y nadie le puede decir nada. Hipócrita. Es un hipócrita. Pero lamentablemente que alguien viva así y cuando se vaya a presentar a Dios, ¿cómo va a ser? No hay temor del Señor. Y es triste. Porque tú te podrás presentar delante de mí, pero no, delante de un Dios santo. Eso es lo que hacía la religión. Hacer a la persona más hipócrita y más mala y más llena de inmundicia. Pero Jesús era diferente, ¿no? Jesús nunca buscó su gloria. Jesús nunca se enalteció a sí mismo. En Juan 5:41 dice Jesús, por su palabra dice, gloria de los hombres no recibo. No recibía gloria de los hombres. En Juan 8:50 dice, yo no busco mi gloria. Él no buscaba nada de eso. Él lo único que buscaba era hacer la voluntad del Padre, que su Padre sea exaltado. Era lo único que le interesaba a Jesús. Él glorificaba a su Padre. Juan 12:28. Padre, glorifica tu nombre. En Juan 17:4, cuando están hablando, Jesús está orando por los discípulos. Le dice, yo te he glorificado en la tierra. Yo te he glorificado en la tierra. Ese era el anhelo, esa era la función de Jesús. Glorificar al Padre en la tierra. Porque lo conocía perfectamente. Sabía que era un Dios santo. Y Él lo glorificaba, lo exaltaba. Eso es lo que hacía. Cuando viene en el burrito, ¿qué es lo que dicen? Hosana, el que viene en el nombre del Señor. No dice que Él viene llenándose de... No. Hosana, que venía de parte de Dios. Glorificaba con todo a Dios. En todo momento lo glorificaba. Y a nosotros nos dice, santificado sea tu nombre, que también imitemos en glorificar a Dios. ¿Y cómo vamos a orar, Señor? Padre nuestro que estás en los cielos, glorificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en los cielos. Es Él, únicamente. No dice en ningún momento la exaltación humana, no lo dice. No lo dice. Era su voluntad. Y esa tiene que ser la voluntad de nosotros los cristianos. Con nuestro defecto, con todo lo que tenemos, decirle, Señor, ayúdanos para glorificarte aquí en la tierra. Porque tan blasfemado está hoy el evangelio. Demasiado está. ¿Por qué? Por personas como esta. Por eso estamos así. Por eso es que la gente no quiere ir a la iglesia. Por lo primero que le ponen al frente es el diezmo.
una serie de cosas que ellos ni pueden hacer. Que no hagas esto, que esto, lo otro, y pura cosa de hombre, de hombre. Y antes de entrar a la iglesia, antes de entrar a la comunidad cristiana, ya cansaron a la gente con sus reglas. Le han puesto cargas que las personas no pueden llevar. Y eso es terrible. Y lamentablemente han hecho daño. Han hecho mucho daño. Y el Señor dice que le gusta andar con ¿qué? Con largas ropas. Las largas ropas eran usadas por dignatarios de los reyes y también por sacerdotes, ¿no? Pero ellos lo hacían más por marcar la diferencia entre... Por marcar la diferencia. Manifestarte... hacer una separación, pues. Entre la gente común. Eso es lo que hacían. Eso es lo que hacían. Y el problema no son ninguna de estas cosas que habla el Señor, ¿no? En el capítulo 15, creo, de Número, pero Número habla de los flecos. Dice que los flecos es algo, unas cuerditas que van al costado, ¿no? Y en Números, los flecos los dan para que recordemos los mandamientos y los cumplamos. Pero ellos cada día lo hacían más largo. Ellos cada día lo hacían más largo. Pero no los cumplían. Y dicen también que aman las salutaciones en las plazas. Amaban las salutaciones en las plazas. Y en Mateo 23, que es el contexto de aquí de este pasaje que estamos leyendo, dice que Jesús le dice que y que los hombres lo llamen rabí, rabí, que lo llamen maestro, maestro. Y también le dice, y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra. Padre vuestro, a nadie llaméis. Y tú podrás tener amor a alguien que te ayudó, que te rescató de la basura, no sé, X. Y tú con agradecimiento le puedes decir amor, con amor tú le puedes decir padre, y no está mal. Porque tú lo sientes como un padre, porque en el momento difícil te ayudó. Si no era la intención, rabí, padre, somos los últimos. Maestro. No, maestro es uno solo, Jesús. Y hoy en día, lamentablemente, pasamos por lo mismo. Ya el siervo del Señor no le satisface el nombre de pastor. Ahora tienen que ser apóstol, ahora tienen que ser profeta. Ahora están saliendo a uno los patriarcas, imagínate. En poco tiempo, ¿qué van a hacer? Los querubines. Hipócritas, fariseos, escribas. ¿Por qué? Porque no es lo que el Señor quiere. El Señor quiere que le sirvamos y le amemos de todo corazón, como lo venimos estudiando en el gran mandamiento. Entonces, el orgullo, no, llámame así, porque yo soy el tipo. No eres nadie. Siervo inútil somos, dice la palabra. Ahora van a hacer un evento y tú ves que colocan a... ¿Qué es eso? Todos los pastores que van a predicar, todo. Dios mío, no ves un versículo, no ves una llamada de arrepentimiento, no vengan a escuchar la palabra de Dios. Hoy en día, noche de milagro, noche de esto, noche de lo otro.
¿Y el Señor Jesús dónde está en todo esto? ¿El Señor Jesús dónde aparece en todo esto? Y esto no le gusta mucho que se lo hablen porque les golpean sus ídolos. Le pegan a sus ídolos, sus pastores, sus apóstoles, sus profetas. Mi apóstol dijo, mi profeta dijo, no, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice la palabra de Dios? No tu apóstol, no tu pastor, no tu profeta. ¿Qué dice la palabra de Dios? Eso es lo que tiene que arder en nuestro corazón. Ese debe ser nuestra pasión. ¿Qué dice la palabra de Dios? Así debería ser el evangelio. Así nos lo enseñó el Señor Jesucristo. Así lo enseñaron los apóstoles. Así lo enseñaron los primeros padres de la iglesia. Entonces hoy que este desastre de que nombres, títulos, todos buscan título. Todos buscan título. Ay, Señor, dame el don de lengua. ¿Por qué no piden el don de servir? El don de ir al enfermo. El don de poner la silla. El orgullo. El orgullo está acabando con nosotros. El orgullo. El orgullo. Entonces no deberíamos caer en el error y ser diferente. Aman las primeras sillas en la sinagoga. Eran los asientos delanteros junto al que dirige la oración o al que leía la escritura. Y tampoco tiene que ver con los que se sientan adelante. Era un privilegio para el que estuviera ahí. Pero ellos querían ser vistos por los demás. Por eso querían estar de primero los escribas. No porque era un privilegio de que, hermano, que voy a estar al lado. No, para que los vieran, para ser vistos. Para eso nada más. Ninguna de estas cosas estaba mal, sino el fin de todas estas cosas. Gloria, hónrenme a mí. Por favor, ¿quién eres tú? Si el Señor no te fuera rescatado, ¿quién eres? Y es triste que esto esté pasando hoy en día, después de tantos años que el Señor nos lo dejó escrito. Y en el versículo 40 dicen que estos hombres devoraban. Usted ve una fiera que pone ahí una presa y cuando la devora, así hacían, devoraban las casas de la viuda y por pretexto hacen largas oraciones. Y mira lo que dice, ¿no? Estos recibirán mayor condenación. ¡Wow! Van a tener su recompensa, como lo dijo el Señor Jesús. Ya ellos tienen su recompensa. Esta gente eran los pastores, los que tenían que dirigir, los que tenían que ir educando a las personas, pero se convirtieron en lobos. Los pastores se convirtieron en lobos. Ay, esas pobres mujeres que estaban débiles, que no tenían una mano que le ayudara. Déjame, yo administro tu dinero. Mira, pobrecita, tú no puedes hacer eso. Terminaban devorando. Y la gente, porque lo veían con aquella ropa, lo veían con aquella, lo de la NASA espiritual, terminaba accediendo. Y es triste lo que terminaba sucediendo. Una vez yo le digo a una persona, hablé con una persona y ella me dice, no, yo no creo en el cristianismo, yo no creo en nada. De eso yo no creo, pues, mi mamá es cristiana, no sé qué más. Ya le digo, mamá, ¿pero por qué? ¿Y qué pasó? Pero dime algo. ¿Cómo es eso de que
mi papá le dejó una herencia y el pastor mandó a que vendiera la herencia porque tiene que dar el diezmo. Imagínate tú. Obligaron a que vendiera la casa porque tenían que llevar el diezmo. ¿Cómo remonta uno con una persona esa que ya le hirieron el corazón? De que vieron esas cosas. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Por eso es que ellos son dañinos, son destructores, son enemigos del evangelio. Vacunan a las personas, las vacunan para que no reciban el evangelio verdadero. Las vacunan para que no reciban aquel evangelio. ¿Y qué dice Ezequiel con respecto a esto? Ezequiel 34, versículo 2 al 4. ¿Qué dice el Señor con respecto a estas personas? El 1 dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo. ¿Lo tenemos todo ahí? Dice, el 2, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza. Y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor, ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestí de lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis las ovejas. No fortalecéis las débiles, ni curasteis las enfermas. No vendasteis la perniquebrada. No volvisteis a redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ella con dureza y con violencia. Eso eran estos hombres. Eso eran estos hombres. Llegaban y devoraban a las pobres mujeres. Y hoy en día, esa misma oferta se sigue haciendo. Una oferta tan nauseabunda, tan podrida. Ven, ¿han escuchado esto una vez? Ven, trae $100 para que se te conviertan en 1000. Dice uno de estos sinvergüenza que él le dice a Dios que un billete de 1 lo convierte en 20. Imagínate. Esto es algo que, Dios mío, es una aberración. ¿No han escuchado esta frase que dice, a punta de dólares los meteré en el reino de los cielos? Y esa oferta engañosa, ven, trae, pacta con Dios. Pacta, trae $1000 para que te conviertan en 10,000, en 100,000. ¿Y quién es Jesús? ¿Quién es Dios? Es el mesonero que nos va a traer la orden como queramos y cuando queramos. Hipócritas y fariseos. Hipócritas y fariseos. Sin vergüenza, que se aprovechan del evangelio de Dios. Se han hecho millonarios. Y por eso es que la gente dice hoy en día, ¿para qué voy a ir a tu iglesia? Para darle el diezmo a los pastores, para que se conviertan en millonarios y tengan sus limonas y tengan su jeep privado. Y es triste
Pero no le toquen los dioses a estos sinvergüenzas. No le toquen los dioses. No le toquen sus dioses, sus ídolos. Entonces, seguimos viendo lo mismo. Hoy en día se sigue viendo lo mismo. De que siguen levantados los mismos espíritus de escribas y fariseos en la que dice ser la iglesia del Señor. Y lo peor de todo esto, hermano, lo peor de todo esto es que esta gente tiene miles de congregantes. Lo peor de todo esto, lo peor de todas estas cosas. ¿Por qué? Por la codicia, por la avaricia. Y no lo digo yo. Si lo buscamos en el segundo libro en la segunda carta de Pedro, ahí lo vamos a entender. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo del 1 al 3. Que también habla de los falsos profetas y los falsos maestros. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. ¿Y qué dice? El 40 que leímos, que ellos tendrán condenación. Versículo 2 dice, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. ¿Es blasfemado, sí o no? ¿Es blasfemado el nombre de Dios por este tipo de ladrones sin vergüenza? Sí. Sí lo es. ¿Por qué? Porque el cristiano cree que tienen que andar en un Rolls Royce, que no se va a enfermar, que ellos... No, ese evangelio de la prosperidad tanto daño que ha hecho. Vente que Dios tiene un paquete bueno para ti. Aprovecha. Trae a tu mujer y entran los dos. 2 por 1. Hacen una ofrenda y los dos se llevan la bendición. Y el versículo 3 dice, y por avaricia harán mercaderes de vosotros con palabras fingidas. ¿Por qué? Por avaricia. Porque los que siguen a esta gente son avaros. Quieren es favor de Dios. Quieren es la bendición de Dios. Quieren la prosperidad de Dios. Pero no quieren servirle a Dios. No quieren entregarle su corazón al Señor. Escriba, fariseo, hipócrita. Por avaricia. Y por avaricia harán mercadería. ¿Qué es lo que está pasando hoy en día? Venga, yo le voy a vender hoy la madera de la cruz. Y tantas cosas. La agua bendita del Jordán. Y tantas cosas. El paño milagroso. Y tantas cosas. Y termina el versículo, la parte B dice, sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Terrible, hermano. Terrible el que no se arrepiente y siguen estas cosas. Dios le sigue dando una oportunidad, pero si no se arrepienten, llegará el momento donde va a ser duro. Va a ser duro. Por eso es, mira, yo te voy a decir algo, yo estuviera en una iglesia de esa, corro.
corro, no me sigo congregando allí, donde le importa es mi dinero y no mi vida espiritual, me voy. Le gusta puro trasquilar la lana de la oveja, puro trasquilar la lana, pero no le gusta conducir a las ovejas por el camino correcto. Y se llenan la panza. Se llenan la panza ya. Hipócritas son esos escribas y fariseos actuales. Y en el versículo 14 de este mismo pasaje, dice, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes. Mira lo que dice aquí, tienen el corazón habituado a la codicia. Tienen el corazón habituado a la codicia. ¿Tendrá una persona esta el Espíritu de Dios? ¿Tendrá una persona esta algo de Dios? Y dice, y son hijos de maldición. Son hijos de maldición. Esto es terrible, hermano. Esto es terrible. Esto es terrible. Dios nos guarde predicar un evangelio tan hipócrita, tan feo, tan qué sé yo. Dios nos guarde. Dios nos guarde, hermano. Son un peligro esta gente. Son un peligro, no dejan que los demás se salven. Y como el que entra viene con aquella codicia, con aquella avaricia, porque le predicaron eso, termina cayendo. Y termina siendo el doble. Terminan siendo el doble peores que ellos. Porque tú le dices, él está mal, te está sacando tu dinero, es un sinvergüenza. Se molestan. Se molestan porque no le gusta que le toquen su ídolo. Y el que apaña esas cosas y aún la defiende son peores. Son peores. Son peores. ¿Cuántas cosas uno ha visto? Ve que el Señor te va a dar hasta camiones, trailers de harina de trigo. Yo vi que le iban a dar a la gente. Y nunca se cumplieron. Y entonces no, es que no tuvo fe y lo de siempre, pues el mismo círculo vicioso. Y el otro viene y dice, y ve estas cosas y viene y dice, no, para la próxima sí me gano el bingo. Ahí sí la voy a pegar. Y siguen cayendo. Y es triste. Es triste que esto suceda. Quise leer, ¿no? Quise leer el contexto. Quise leer lo del final del capítulo 13 de Mateo, porque me parece que está en el mismo contexto, ¿no? Me parece que es igual. Que creo que es lo mismo, que es la ofrenda de la viuda. Dice, estando Jesús delante del arca, al 41, 12:41 de Mateo, estando Jesús sentado delante del arca de las ofrendas, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. En el templo había una parte que era el templo, en la parte de las mujeres. Y en la parte de las mujeres habían como tipos de urna en forma de trompeta. Y ahí era donde iban a llevar, que la llamaban las ofrendas del chofar. Que eran la forma de chofar y también se llamaban chofar. Entonces Jesús estaba sentado ahí. Dice que Jesús estaba sentado mirando lo que estaban haciendo. En la Biblia de las Américas, aquí la palabra dinero
quiere decir monedas de bronce, monedas de cobre, perdón. Y Jesús miraba, ¿no? De que venían toda esta gente a traer su dinero. ¿Y por qué esta moneda de cobre? Porque la moneda de cobre tiende a ser más ruidosa que la moneda de plata. Entonces ellos venían con su saco y echan. ¡Wow! Oye, viene. Mírala. A la familia Marín, ve. A la broma, y todavía sigue echando, tiene como 5 minutos ahí y todavía está echando de los sacos. Y mira cómo suenan. Para eso lo hacían. Para ser visto por los demás. Entonces ellos venían con su saco y vaciaban en las arcas de las ofrendas. Y esto lo veía Jesús. Pero lo más tremendo es que Jesús llamó a sus discípulos, no fue por eso, sino por otra cosa más. Dice que también vino una viuda pobre. Y eso de pobre es literalmente. Puede ser muy pobre, indigente, pordiosera. Era una persona que de verdad era pobre. Entonces, ella echó 2 blancas, que era lo único que tenía. O sea, un cuadrante, como dice acá, ¿no? Entonces, llamando a sus discípulos, le dijo: de cierto Dios, que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Yo me gozo porque él no le importó los sacos de esa gente, él le importó la viuda. Que esa viuda lo que lo hizo de corazón. Trajo 2 moneditas de corazón. Lo único que tenía lo trajo y se lo echó en la arca. Porque ella confiaba en ese Dios que habla en el Viejo Testamento de que no desampara a los huérfanos y que no desampara a la viuda. Ella confiaba en él. Y a veces nosotros, o personas, pues, que tú le regalas un pan o qué sé yo, o tu ofrenda o qué sé yo, haga lo que haga, así sea poco, gózate en este versículo. Porque Dios conoce nuestra intención. Dios conoce las intenciones de nuestro corazón. Y lo tremendo de estas cosas que muchos de los estudiosos dicen que esta viuda pudo haber sido una de lo que estos hombres devoraban. No lo habla la Biblia, pero algunos dicen que pudo haber sido. No vamos a decir que era, pero pudo haber sido. Entonces, esta gente no entendía nada de estas cosas, de cómo servirle al Señor. Esta viuda lo hizo, lo entregó con toda generosidad. Y ahí es que no importa la cantidad, sino la generosidad. Ella lo hizo con generosidad. Lo hizo con creyendo, pues. A mí me daría vergüenza esa gente vaciando sacos ahí y yo voy ahí con 2 moneditas a lanzarla ahí. Yo no iría, espero que se vayan, que se hagan los locos y voy las artes y voy, chaval. Pero a ella no le importó nada. Ella fue. Ella lo único que le importó era ir y ofrendarle al Señor, a cumplir el mandato de Dios.
Era lo único que le interesó. Y esto nos da una evidencia de que esta mujer tenía a Dios como su mayor tesoro. Ella tenía a Dios como su mayor tesoro. Que su gratitud a Dios era inmensa. Que aún en lo poco, que con esas 2 moneditas blancas ella estaba satisfecha, estaba alegre y decía gracias a Dios. Entonces, si el siervo del Señor pasa un día sin un almuerzo porque no tiene una cena, está en maldición. No. No. Porque creen que los cristianos tienen que ser aquellos empresarios, aquellos... ¿Dónde lo dice? Dios nos bendice, pero nos manda que le amemos de todo corazón, a buscar el reino de Dios y su justicia, primeramente. Y así a veces nos pasa a nosotros, que de lo que nos sobra le queremos dar, Señor, el tiempo, cuando debería ser lo primero, primordial. Lo primero debería ser el Señor. Gracias, Dios mío, hincame, orá, lee la Biblia. Debería ser lo primero. Esa debería ser nuestra ofrenda. Pero a lo último es que le dejamos al Señor. Y a las 10, 11 de la noche cuando... gracias, Señor, porque ya cuando te va a acostar a dormir, estoy cansado, Padre, hasta ahí. Entonces, es impresionante que esta viuda lo hizo antes de la cruz. Ella no lo hizo después de la cruz. Ella lo hizo antes de la cruz. Que la fe de ella no es igual a la fe de nosotros. Ella no había visto nada. Ella no había visto nada. Sin embargo, nosotros lo hemos visto todo. Ella lo entregó todo porque sabía que Dios lo podía entregar todo por ella. Y eso fue lo que hizo Jesús en la cruz. Jesús lo entregó todo. Él no entregó una parte, lo entregó todo. Todo lo entregó. Todo. Absolutamente todo lo entregó. Y es triste que no tomemos esto en cuenta. De que Dios lo entregó todo por nosotros. Y nosotros le quedamos vivir a media. Nosotros le queramos dar un poquito. Nosotros no le queramos dar tiempo. No le queramos dar nuestro corazón. Hipócritas, escribas y fariseos somos. Porque tenemos que entregarle todo al Señor. Es impresionante lo que hemos visto, todo este tipo de cosas. Todo este tipo de cosas hemos visto. Devoraban las casas de las viudas. Una pobre mujer que tenía un dolor porque lo dejó, se quedó sola. Y ellos seguían causándole más mal. Y cierro con este versículo en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo del 14 al 16. Que hemos estudiado la nueva criatura, ¿no? Sí, 2 de Corintios 5, 14 y 16. Hemos estudiado estos dos últimos, la nueva criatura, ¿no? Mi esposa predicó, bueno, predicó bien. Por eso que yo siempre digo que todos necesitamos de todo. Cada quien tiene una parte de lo que dice.
porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Hay que hacer una obra demasiado grande. José, que estás empezando. No mires, todos tenemos defectos. Pero hay que mirar a Cristo, a la cruz, a lo que hizo por nosotros. Únicamente. Nos pueden rechazar quien sea, pero si vamos con arrepentimiento, con fe, el Señor nunca nos va a rechazar. Lo dijo en la cruz. Y lo dijo una vez, yo no echo fuera a nadie, los que vienen a mí. Y ese debería ser nuestra intención. Cada día ir muriendo más de nosotros para que Él viva más, para que Él sea enaltecido más, para que Él sea glorificado más en nosotros. Cada día entregarle nuestras vidas a Él, porque ya conocemos todo. Conocemos el fin de esto. Conocemos que todo va a pasar así de repente en su venida. Y Dios, gracias porque nos guardó de este tipo de cosas, de herejía, de cosas locas. De que creer de que nosotros podemos comprar a Dios con pedazos de $1,000. Como acaso Dios necesitara la plata de nosotros. Y esto lo que ha hecho es engaño. Y han matado el corazón de mucha gente que se han querido acercar a Dios. Lo han destruido, lo han herido. Ya no quieren saber más nada de Dios. Pero es necesario que muramos ya nosotros y vivamos para Él. Una nueva vida, unas nuevas criaturas. Amén. Entonces, mis queridos hermanos, les tengo una mala noticia de que esto no va a acabar. Esto de estos pactos, estas cosas, eso no va a acabar. No va a acabar. Hasta que venga el Señor y aparte la cizaña del trigo. Pero nosotros nos tenemos que mantener con una pasión por el Señor. Con un amor, con un anhelo por el Señor. Por la llenura de su Santo Espíritu. Deberíamos. Ese debe ser nuestro horizonte. Amén. Vamos a estar orando. Bendito Dios, Padre Celestial, Señor. En esta mañana te damos gracias, Señor Jesús, porque eres bueno. Señor, me recuerdo una vez, Señor Dios mío, que llamé, Señor, por mi hijo, que él estaba enfermo, Señor. Yo estaba preocupado, Jesús. Y llamé un canal, Señor. Y lo primero que me dijeron, ¿cuál era mi ofrenda? No lo entendí, Señor, hasta un tiempo después. Y te doy gracias porque guardaste mi corazón y no lo tomé, Señor, como lo que realmente fue una estafa, Señor. De colocar a tu nombre, bendito Dios, Señor, precio. De colocar a tu gracia, a tu sanidad, colocar a tu verdad un precio, Señor. Qué triste, bendito Dios. Pero te doy gracias que así, Señor, a cada uno de nosotros nos has guardado. Nos has mantenido, bendito Dios, Señor. Que hemos visto estas cosas, Señor. Y cuando la hemos tenido que denunciar, la hemos denunciado. Y que hemos visto estas cosas, Señor, pero no nos ha afectado.
Nos ha dado la fuerza, bendito Dios, para seguir luchando y seguir escudriñando tu palabra, Señor, y conociéndote más, bendito Dios. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Y no nos metas, Señor, ahí en esa hipocresía, Señor. No quiero ser como un escriba, no quiero ser como un fariseo, Señor. Queremos ser como Jesús. Queremos vivir como Jesús. Pero necesitamos tu ayuda, Señor. Necesitamos tu ayuda, bendito Dios. Lo necesitamos urgentemente, Señor. En el nombre de tu Hijo, Padre. En el nombre de tu Hijo, Señor. Y gracias, Señor. Gracias, bendito Dios, porque eres bueno. Porque cada latigazo y cada palazo por la espalda nos han servido para mucho, Señor. Gracias, bendito Dios. Y te pido por aquellas personas que fueron heridas, poniéndole carga, Señor. Por aquellas personas que fueron maltratadas, Señor, porque eran pobres o porque no tenían unos buenos par de zapatos. Te pido por ellas, Señor. Que vean que el problema no es contigo, Señor. Pero que sí entiendan que el problema van a ser contigo si no aceptan, Señor, que son pecadores y van en arrepentimiento y fe, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, gracias, Señor. Gracias, bendito Dios. Gracias porque nos has unido, Señor, desde hace muchos años. Y de estas cosas hablamos, Señor. Y en estas cosas, bendito Dios, Señor Padre, meditamos, Señor. Saca toda avaricia, toda codicia de nuestros corazones. Y crea una pasión, Señor, un amor inmenso por ti. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos, Padre. Mira el corazón de José, ayúdalo, Señor, a esta nueva vida. Mira aquí que donde está, Señor. Ayúdalo también, bendito Dios. No permita que Eudi caiga en la trampa, Señor, del enemigo, Señor. Sácala de ahí, bendito Dios, Señor Padre. El león, los falsos profetas, Señor, y maestros, son león rugiente, Señor, que devoran, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, porque hay un largo camino, Señor. Y este todavía no es el comienzo, Señor. Ayúdanos, bendito Dios. En el nombre de tu Hijo, Padre. Amén y amén.